decía el presidente más o menos eso. Es una gran oportunidad de exportar maíz. Lo que no entiendo es por qué a los argentinos le tienen que cobrar el maíz del mismo modo que se lo cobran a otro que quiere pagarlo en otro lugar del mundo. Porque ustedes lo producen en Argentina, pagan tarifas argentinas. ¿Por qué tienen que aumentar, hacerle pagar a mí el precio ese que paga el mundo? ¿Por qué? Si el mundo demanda carne, ¿qué es lo que está pasando? Porque China se ha metido a importar carne y entonces el precio de la carne de vacuna se fue al diablo. Ahora, ¿por qué? Si ustedes producen todo en pesos, ¿por qué los argentinos tienen que pagar el kilo de asado como lo paga... Bien, y ahí también quiero que me expliquen eso. Quiero que me expliquen eso. Bueno, por lo menos dice que no entiende, ¿no? O sea, por lo menos no lo da como una verdad revelada, al menos admite la duda el presidente. Yo creo que hay por lo menos dos errores básicos en lo que está diciendo y un tercer error en la medida general de restringir las exportaciones del maíz con la esperanza de que baje el precio, cosa que sabemos que no va a ocurrir en el largo plazo. Yo me pongo del mismo lado que Alberto Fernández. Digo, Iván, bueno, es que esto es todo pesos. A ver, el productor produce, siembra, cosecha, produce, cría ganado y la verdad que paga los sueldos en pesos. Paga la nafta en pesos. La nafta, sí, el gasoil en pesos, las boletas de luz, los impuestos, todo pesos. El alimento de los animales, si es un feedlot, lo paga en pesos. Si no, es el campo y está a cría de pasto. Y es todo pesos. En ningún momento el productor tiene que salir a pagar dólares. Entonces yo te pregunto lo mismo que pregunta Alberto Fernández. ¿Me explicas? Y encima el presidente dice... Y las tarifas están congeladas, o sea, no, bueno, ahí se equivoca, yo le estoy haciendo el favor. Sí, no, pero igual ahí se equivoca porque dice que hace como 3 años que no le aumenta la tarifa, cosa que ha aumentado, pero en este último año, desde marzo de 2019, sí, pero habla de varios las tarifas años, congeladas. No, el primer error es, digamos... En pesos. Sí, pero es que el primer error es este de pensar que los costos son los que definen los precios. O sea, los costos no definen los precios. Entonces, digamos, a ver, si los costos definieran los precios... Ninguna empresa quiebra. O sea, ¿cuáles son tus costos? 20. ¿A cuánto vendés? A 25. Sí, y tus costos son 40. ¿A cuánto vendés? A 45. Y ya está, ¿no? En definitiva, el bolsillo del consumidor tiene un límite. Y el precio lo pone la demanda. Y cuando hay una demanda mundial, entonces todos los consumidores del mundo estamos compitiendo contra otros consumidores del mundo. Entonces, el primer error es ese, pensar que los costos determinan los precios. No, son los precios que las personas están dispuestas a pagar lo que definen si algunas empresas entran a ese mercado o no entran a ese mercado, digamos, nada más. Y en ese mercado va a haber empresas con costos más altos, otras con costos en el medio y otras con costos más bajos, ¿sí? Algunas tendrán más beneficios, otras tendrán menos beneficios. Y van a entrar empresas hasta que ya no sea rentable entrar en ese negocio. Eso es lo que define el precio. Cuántas empresas o cuántos productores van a entrar a producir, ¿sí? Te define en cuánto costo vas a incurrir. Sí. Punto, ya está. Entonces, no es al revés. Y cuando vos pensás que las cosas son al revés, terminás en esta idea de voy a controlar los costos para bajar los precios. Bueno, y entonces restringís el sector energético y demás. Yo te voy a ir interrumpiendo... Sí, no, perfecto. Pero segunda cuestión, estos son lo que se denomina productos transables. O sea, productos que se comercian en mercados mundiales. O sea, no es como el peluquero que solo puede trabajar, ni siquiera te diría en Argentina, solo puede trabajar en el Buenos Aires. Y solo puede trabajar casi que en el barrio en el que se mueve, porque imagínate que lo llaman de Santiago del Estero y dice, che, ¿me venís a cortar el pelo a las 5 de la tarde? Y no voy a poder. No. Entonces eso no es comercializable entre diferentes zonas del mundo. Pero una tonelada de maíz, sí. Entonces vos la vendés en Argentina, la vendés en Brasil o la vendés en Estados Unidos. Y bueno, ¿y ahí qué tenés? Una demanda mundial y una oferta mundial. Y tiende, lo que no quiere decir que vaya a ser el mismo precio en todos lados, como acabamos de ver con la carne, pero tiende a haber un mismo precio. ¿Por qué? Y bueno, porque están los que consumen, están los que demandan y los mercados llevan en principio un precio. Eso está todo claro. Entonces, Alberto Fernández dice lo siguiente. Yo entiendo, si en el mundo todos demandan maíz, falta maíz por la sequía, el precio del maíz sube, está todo bárbaro. Vos asegurame un precio interno para el mercado interno diferente y después vendé todo lo que quieras al precio de afuera. Pero si vos estás en pesos, no me cobres en dólares por más que Brasil o Estados Unidos te compre más caro. Primero asegúrame la demanda interna. Vos podés hacer eso, ahí te diría dos cosas. Vos podés hacer eso, pero no sin costos. Y lo segundo es
¿Cuál es el problema de fondo que querés resolver? Lo primero son los costos. O sea, vos podés decirle a los productores de maíz, ¿quieren exportar 50 millones de toneladas? Dejen 30 en Argentina, exporten 20, o al revés, Sí. ¿no? Bueno, claro, pero si yo dejo 20 en Argentina, se las estoy dejando a consumidores que no van a pagar, no sé, los $190 la tonelada que vale hoy el maíz. Te podrán pagar 150. ¿Qué costo le generás al productor? ¿Le lesionás la rentabilidad? Y nosotros ya vimos qué pasa con estos sistemas, porque... Deja de producir. Claro. No, o es sea, que la otra que tiene que no cuenta Alberto Fernández es que el Estado es un gran ganador de los precios altos, sobre todo con las retenciones. Sí. bueno, Entonces, de última, déjame 20 millones, es lo que se consume en la Argentina, los otros 30 sin retenciones exportables. Claro, bueno, pero es que ese es, Pero el ese Estado es el no otro te está error. contando, Alberto Fernández, la otra parte de la historia, que al gobierno, o al Estado en realidad, le sirve todo esto. Perdón, ese es el otro error Claro. que comete cuando dice exporten todo lo que quieran al precio que quieran. No, al precio que quieran no. No, por eso La digo, soja en Argentina ya no tenés. vale 500 Bueno, dólares, la soja en pero Argentina vale la otra que 200 puedes hacer dólares. es, asegúrame, vos querés un precio bueno en el mercado local, listo. Esta es la demanda del mercado local, este es el precio. No me cobres un solo impuesto de retenciones en el resto No, pero del perdona, exporto. y otra cosa, y no me obligas a liquidártelo un dólar que no existe. ¿Entendés? Aparte, bueno, vos le estás lastimando la rentabilidad al sector, vas a tener, Sí. te van a faltar. Pero por otro lado, tampoco es una buena idea lesionarle la rentabilidad al sector, porque No te invierte. además, si los productores están ganando plata, van a ahorrar, van a poner la plata en el banco, ¿no? Ese banco va a poder dar crédito y se van a desarrollar otras actividades. O sea, es muy de corto plazo y muy corto de miras, no entender el panorama general, tomar ese tipo de medidas. Entonces, bueno, y el problema de fondo, perdóname, el problema de fondo. Bueno, lo que pasa es que los consumidores argentinos, vamos a cuidar la mesa de los argentinos. ¿Cuál es el problema? El problema es que los salarios argentinos son bajos. El problema es que los salarios en dólares son bajos. Y los salarios en dólares no son bajos porque Argentina es un país condenado por el clima o por el coronavirus. Son bajos porque tomamos medidas como estas, de restringir exportaciones, de cobrar retenciones, de tener un cepo cambiario, de tener 15 años de la inflación más alta del mundo. Contame por qué el presidente hace ese planteo. Yo quiero que me expliquen, digo, no tiene gente poco idónea. Cecilia Todescaboco es una mujer preparada. Martín Guzmán es un tipo preparado. ¿Te gusta? Digo, ¿conocen cómo es todo esto? Es decir, Hay un planteo, el planteo excesivamente netamente demagógico populista, igual. claro. Porque, digamos, pero pues, esto digo, Alberto tapa la Fernández economía. sabe perfectamente. Ahora está llevando un engaño a la gente. El tema de precios versus costos, el tema de productos transables, eso se estudia No, pero en un después curso tenés- básico de economía. Pero O sea, después claro, pero tenés todo el capítulo impuestos. Todo el capítulo de retenciones son impuestos. Digo, el costo de producir en la Argentina es carísimo también. bueno, el costo de producción en Argentina es carísimo por los impuestos, es alto por la inflación y la incertidumbre, es alto por el riesgo país. O sea, las tasas de interés no pueden ser bajas cuando el riesgo país es 1.400 puntos. Entonces, pero ahí tenés que empezar a discutir los problemas de fondo. O sea, el problema no es si exportamos 5 granos de maíz más o 5 granos de maíz menos. Nunca vas a resolver un problema estructural con un parche, con una medida cortoplacista y encima con más intervencionismo. O sea, digamos, el problema de la economía argentina es que no crece producto de un excesivo intervencionismo económico. Un gasto público que- gigantesco. El gasto público, el déficit fiscal, que destruye los incentivos. Entonces, si vos no tenés incentivos a producir, no vas a producir. Si vos no producís más, entonces no va a haber más demanda de empleo. Si no hay más demanda de empleo, no van a subir los salarios en términos reales. Y si no suben los salarios en términos reales, entonces vos vas a decir, uy, che, pero la gente que no puede comer asado, la gente que no puede comer buen pan. Bueno, y entonces voy a restringir las Es que, exportaciones. perdón. Pero te equivocás porque estás razonando mal. Ayer estaba averiguando yo cómo es el mercado del maíz, que la verdad que no lo conocía muy bien. Hay 33 millones de toneladas que son las que se liquidaron, 4 millones de toneladas que son las que están dando Los vuelta. datos exactos, porque ayer yo hice la misma pregunta con todo. Bueno, a ver si coincidimos. Sí. Ayer lo que me decían era, de esas 37 millones y pico, 37 y medio, 38 millones de toneladas que tiene la Argentina, 1 millón de toneladas mensuales es lo que se necesita para abastecer el mercado argentino. La harina, el maíz que comes, los alimentos Bien. balanceados que se hacen para cualquiera de los fíjate, animales. Maíz al 30 del 12, que fue cuando se puso ¿no? se prohibió la exportación. Alrededor de 10 millones de toneladas. A la misma fecha del año anterior había 7.9 millones. Sí, 50 millones es la producción, 50 millones Bueno, a mí aproximadamente. está bien. Vos podés exportar 37 y con el resto abasteces todo el mercado interno. Exactamente, eso es lo que te decía. 37, 38 millones, 1 millón de toneladas por mes es lo que hace falta para abastecer todas las necesidades de maíz de la Argentina.
Digo, Sí, que presume podrían que no, ser más si no los argentinos debería- quisieran no. más pan o si tuviéramos más inmigración. Está bien, o si pero tuvieran no nuestro podés salario, tener pero- problemas. Pero lo que estoy diciendo es no podés encima tener no. problemas. No, Si lo claro. tenés es porque lo armaste. Lo que pasa es que acá lo que se nos peleamos con leyes económicas básicas, entonces parece que el gobierno no puede tolerar esta idea de que hay un mercado internacional. Y entonces, a ver, si yo soy un productor de lo que sea y un argentino me quiere pagar 10 y un cubano me quiere pagar 12, cosa imposible, porque los cubanos en este caso nunca van a pagar más que los argentinos, los salarios son muy deprimidos allá, pero bueno, supongamos que un chileno me quiere pagar 12, en la medida que los costos de transacción para mí me justifiquen poder vender a 12, porque seguramente tenga que moverme un poquito más lejos hasta Chile, bueno, voy a vender a 12. Y así es como se van Ahora, fijando los el gobierno precios. conoce muy bien el mercado internacional, porque cuando el barril de petróleo estaba bajo, salió a poner un barril de petróleo alto para sostener la producción. O sea que Por eso hay una obsesión con este tema de que, Claro. que no se paguen nunca los precios internacionales. Si suben mucho, que paguemos barato. Si baja mucho, no perjudicamos al productor. O sea, no lo subsidiamos. Por eso. Por lo menos en el petróleo, no sé si en el campo me parece que no pasó nunca eso. pero es verdad, fíjate vos, como cuando bajaba mucho el precio del petróleo, acá lo que quiso hacer el gobierno Que fue puso el barril tango. preservemos al productor, y ahí fuimos los consumidores los que tuvimos que pagar más Cuando- por ese cuando se precio queda, mínimo. Ahora se derrumbaba el precio del petróleo y nosotros acá estamos viendo, che, ¿por qué la nafta sube? Si el precio del petróleo en el mundo baja. Claro, porque Porque en la con- Argentina pasa eso. hay un piso por el cual no puede bajar. O sea, entonces, para el gobierno, para los gobiernos intervencionistas o populistas en general, los precios altos son un problema, los precios bajos son un problema. O sea, se pelean permanentemente con las decisiones voluntarias de la gente en los mercados. Porque en definitiva los mercados son eso, son un montón de compradores, un montón de vendedores decidiendo voluntariamente hacer acuerdos. Te compro, me vendes, me gusta, no me gusta, listo, Igual digamos. no tocan. A mí lo que me asombra que cuando te hacen los planteos, hay un planteo. Este año está proyectado 50% de inflación. O sea, ¿qué parte no entienden que este es el centro de los problemas de la Argentina? Y el Banco Central, que yo la verdad me animaría a decir que es uno de los peores gestiones del Banco Central de los últimos 20 años, y mirá que ha sido mala, lo que está haciendo, en lugar de pensar en cómo bajar la inflación, ahora acaba de prácticamente prohibir determinadas importaciones, porque a aquellos que Sí, importen... pero el producto suntuario. Sí, sí, si a por vos te eso. faltan dólares, por lo menos. Pero es que eso de, viste, te faltan dólares. No faltan dólares. Lo que falta son dólares a precios de 80, que son los precios que pone el gobierno arbitrariamente, Sí. pensando en toda esta idea de los costos, los precios. Entonces, entonces básicamente prohibieron determinadas importaciones. ¿Eso tiene un efecto macroeconómico importante? No. Pero lo que quiero decir es, no están pensando en los problemas en serio que tenemos, que son un cepo cambiario, que no tiene nadie en el mundo, y una inflación. Digo los problemas que tocan al Banco Central nada más, ¿no? No hablan ni de cómo bajar la inflación, ni de cómo salir del cepo cambiario. Entonces, ¿en dónde estamos? ¿Qué película está viendo el Banco Central? Ahora, vos recién nombrabas, no hay dólares 80, es cierto, 88, no sé cuántos Sí, es el dólar. 90, ya no sé. 88. Ahora, obviamente si vos querés dólares, seguramente 140 debes tener. ¿Qué hace con los precios? Si ya como está, hay un 50% de proyección de inflación. Sí, ese 50% de proyección de inflación... Y después, déjame terminar, y Sí. después, es cíclico esto, porque si vos no haces las reformas de fondo, seguís siempre buscando el mercado, la paridad cambiaria como factor de ajuste, pero dentro de 2 años, 150, te va a quedar atrasado otra vez, porque como seguís gastando más de lo que podés gastar, tenés una administración pública desmedida, entonces... La proyección de inflación de 50 está asumiendo algunos ajustes de precios. Si el gobierno dice, no, como es un año electoral, voy a 35. controlar todo, puede estar más abajo. de este año. Puede estar en 35, puede estar en 37. Sí, puede estar. Porque vos controlás precios Listo. hasta que explota la cosa. Bueno, ponele 37. Yo te libero el dólar, Pues, oficial. yo diría, claro, va a haber costos en el corto plazo. Salir de un control de cambios, donde hay una brecha de 100, de 50, de 60, implica en el corto plazo a aceptar mayores niveles de inflación. Hay un salto de precios, como pasó en 2016. O sea, la memoria ahí la tenemos fresca. Ahora, ese costo es increíblemente inferior al costo de sostener este tipo de regulaciones Claro, cambiarias pero lo que pasa es que que te sí. generan un montón de Pero me parece que distorsiones, vos diste te matan los El sentido es, incentivos. si vos haces eso, es momentáneo también. Si no haces las reformas de fondo, vos cada 2 años tenés que Sí, ajustar Antonio, el... pero por ya la supuesto, pero por ya la supuesto. vivimos. Esto lo vivimos en el 2011. Vos siempre decís, no hay un plan, no hay un plan. Yo Y si no hay un últimamente, plan. sí, yo he empezado a pensar que hay un plan. No hay He empezado a un plan. pensar que hay un plan. Y el plan es este, es lo que acaba de mencionar él. Mm. Elecciones. Es llegar a las elecciones
controlando y cerrando todas las variables de la economía. Sí, Me tengo que ir a Mar Plata. Iván, muchas gracias. a ustedes. Gracias. Yo igual creo que no hay plan.